¿Ateos, nunca creyeron en Dios o que les hizo cambiar de parecer? Escuela católica. Noterealneal. Había una broma corriente en mi comunidad de que si quieres que tus hijos sean ateos, envíalos a una escuela católica. La gran mayoría de las personas que conozco que fueron a la escuela católica ahora son ateos. Roachimboars. Soy más agnóstico que nada, pero ir a la escuela católica solo me alejó de la religión y me expuso a la hipocresía de los demás. Tiendo a evitar a cualquiera que afirme ser religioso porque he descubierto que no se puede confiar en ellos. Hace muchos años yo era líder de jóvenes en mi iglesia. La iglesia iba a patrocinarme para el seminario. Un amigo mío estaba asistiendo en ese momento, y me reuní con él un día para tomar un café. Deslizó su Biblia sobre la mesa y dijo que ya no la necesitaría, que renunciaba. La conversación que tuvimos ese día no fue como una conversión repentina, pero plantó la semilla, una semilla de mostaza, por así decirlo, de la duda. Pasé meses después estudiando detenidamente su Biblia, todas las notas en los márgenes, todos los aspectos destacados. Fue una crisis para mí. Mi amigo no solo se había perdido y se había alejado de la gracia, sino que mi propia forma de vida estaba en peligro. Pensé que, en alguna parte de esas páginas de notas y destacados, podría encontrar el pensamiento erróneo de mi amigo y sacarlo del borde del abismo, y salvar mi propia fe en el proceso. Oraría, en serio y con lágrimas, para que Dios guíe mi pensamiento. Las inconsistencias eran demasiado grandes. Los miembros más antiguos de la congregación se estaban sintiendo incómodos con mis preguntas. Sus respuestas, si es que las tenían, fueron menos convincentes. Dejé la iglesia de mi niñez y comencé a asistir a otras iglesias. Seguramente alguno de ellos tenía la verdad. La gota que colmó el vaso fue mi paso por el catolicismo y el aprendizaje sobre la crítica textual y las diferencias entre lo que se enseñaba a un laico y lo que aprendían el clero y los teólogos. No es posible que todas las sectas cristianas con sus matices tengan razón, pero definitivamente todas pueden estar equivocadas. Ya no creía que Jesús fuera Dios. Para un cristiano, a partir de ese momento yo era ateo. Incursioné en otras religiones como un último esfuerzo, pero no me criaron y alimentaron a la fuerza su religión desde una edad temprana como si fuera el cristianismo. Era más fácil admitir las inconsistencias. Lo compensé en exceso al principio siendo un ateo idiota, pero con los años me suavicé y me volví más empático con los religiosos. Al principio estaba solo. Todos mis amigos pensaron que estaba perdido, y cuando no pudieron ayudarme, me empujaron. Después de un tiempo conseguí nuevos amigos a los que no les importaba el tema, y ahora estoy bien. En estos días, el único momento en que realmente hablo de religión es cuando los religiosos quieren usar su religión para controlar a otros, lo que desafortunadamente es frecuente. No, nunca cambié de bando, mi papá me enseñó a cuestionar siempre la autoridad, la religión falló la prueba desde el principio. Cartene Commander. Exactamente. Una mejor pregunta para responder sería ¿por qué eligió la religión? No creer es el estado predeterminado. Tiene que haber pruebas convincentes e irrefutables antes de siquiera considerar renunciar a mi libertad y autonomía a otra persona barra cosa. Postbologum. Igual. Mi papá me dijo, cuando yo tenía alrededor de 8 años, que no creía en Dios y que tampoco confiaba en el gobierno. Se quedó conmigo jajaja. Cuando era niño, creo que creía. Me dijeron que era verdad y que tenía que ir a la iglesia todo el tiempo. Pero, siempre sospeché. Haría preguntas y obtendría malas respuestas. Yo. ¿De dónde salió la Biblia? Ellos. Dios les habló a unos hombres hace miles de años y ellos lo escribieron. Pero ya no habla con nadie. Yo. Entonces, ¿tenemos que confiar en su palabra? ¿Y si se lo inventaron? Ellos. No lo hicieron. Aliens. Si nuestro pastor no sabía una respuesta, la respuesta era, solo Dios puede saber. Me cansé de 8 años de esa shit jajaja. Chris 3D. Exactamente. Haga algunas preguntas básicas y la Biblia se desmorona como mi cerdo desmenuzado cuando está listo. Mis padres eran maestros de escuela dominical, pero encontré que el concepto del infierno era imposible de relacionar con la idea de un Dios amoroso. Top Royal 6249. En realidad, da mucho miedo cuántos adultos creen literalmente que cualquiera que no siga su religión será castigado con la quema eterna, y no solo les parece bien, sino que también creen que es lo más amoroso y perfecto de su Dios. Aperture T.
Estaba hablando con mi mamá sobre la omnisciencia, la omnipotencia, el libre albedrío y el infierno el otro día. Aunque ella no tenía una respuesta. Papá tampoco tenía una respuesta, pero estaba más fuerte y enojado al respecto. Básicamente, mis pensamientos eran que si Dios es omnisciente, Él sabe cómo actuaremos en cualquier situación, con libre albedrío o sin Él. Si es omnipotente, puede asegurarse de que solo nos pongan en situaciones en las que nos comportaremos de la manera que Él quiere, o de lo contrario, puede entrenarnos para que nos comportemos de la manera que Él quiere en las situaciones en las que nos encontraremos. Él sabe exactamente lo que se requeriría. Entonces, ¿por qué la gente va al infierno? Quiero decir, suponiendo que todo eso de lo difícil que es llegar al cielo sea cierto. Y claro, se puede decir que es culpa de la gente, pero saber lo que hace y no hacer lo que no hace, ¿no es bueno que también tenga alguna responsabilidad? La última vez que mencioné esta discusión, un chico me dijo que Dios no quiere mimarnos. Lo comparó con un padre que está tratando de enseñarte a andar en bicicleta, y eventualmente te dejará ir para que puedas hacerlo por tu cuenta. Pero en ese ejemplo, el padre es omnisciente y caerse de la bicicleta es ir al infierno, así que no tienes una segunda oportunidad. Siguiendo con la analogía, es como si el padre supiera exactamente cuánta ayuda necesitas y cuándo es seguro dejarte ir por tu cuenta. A veces elige no ayudar a la gente, y luego, si eres el pobre diablo que se cae de la bicicleta, te mata a tiros. K.P.N. Ports. Lo más importante para mí es que, si Dios es omnisciente, ¿por qué no ayuda a las personas que aman a Dios y que están sufriendo? ¿Por qué no ayuda a los niños que se están muriendo de leucemia, a pesar de que los padres oran todas las noches para que Dios los salve? ¿Por qué no salvará a aquellos que están atrapados en zonas devastadas por la guerra y no pueden salir? ¿Por qué la muerte de personas inocentes es parte de su plan? ¿Cuál es la misericordia y el amor en dar vida a estas personas, familias que se preocupan por ellos y los aman, solo para arrancárselos en un momento dado? Tal vez pueda haber un Dios, pero si lo hay, no estoy seguro de que sea tan amoroso y amable como dicen los libros. Fui criado como religioso, pero nunca creí en nada de eso. Siempre pensé que era una tontería cuando era pequeña y todos los adultos solo fingían, aunque nunca pude entender por qué. El Watuji. Lo mismo. Sabía que no creía nada de eso muy joven, como en segundo o tercer grado, pero me lo guardé para mí porque sabía que mi abuela estaría especialmente enojada. Dejé de participar en la iglesia en la escuela secundaria, luego en la escuela secundaria dejé de fingir. Para entonces, las personas más devotas de mi familia ya no formaban parte de mi vida. Silent. Esa fue mi experiencia también. Mi familia no era demasiado devota ni nada por el estilo, solo católicos romanos ocasionales que practicaban principalmente por el sentido de comunidad y los aspectos sociales. Fui a la escuela primaria y secundaria católica. Estoy seguro de que creía cuando era muy joven, pero supongo que nunca me convencieron realmente de la idea una vez que tuve la edad suficiente para cuestionar las cosas. No tuve una gran pelea. No trato de convertir o discutir con los creyentes. Simplemente no se sigue desde una perspectiva lógica. Incluso si hubiera algún tipo de poder superior, la idea de que lo dominamos porque hace miles de años un grupo de personas interactuó con Dios o profetas es una tontería. La religión tiene su lugar en el desarrollo de una sociedad funcional porque te obliga a priorizar algún sentido de obligación moral hacia la civilización y otras personas por encima de tus propios deseos e impulsos individuales. Robar y asesinar debe tener consecuencias más allá de las que se incurren al ser atrapado, entonces, ¿qué tal un Dios que todo lo ve al que nunca puedes engañar? Entonces, hay una razón perfectamente secular de por qué existirían estas historias. También existe la expectativa de que a medida que la sociedad avanza en términos de ciencia y comprensión, esas historias parecen cada vez más ridículas. Jocal 56. Esta fue mi experiencia también. Fui a la escuela católica durante 13 años y desde el principio no podía aceptar que la gente no estuviera fingiendo, no me malinterpreten, encontré interesante el lado histórico, y creo que la estructura general y la manera de vivir tiene un efecto positivo, pero al final todo el mundo necesita algún tipo de culto al que unirse para pasar la vida. Elige tu veneno. Creo que llegué a un punto en el que el universo se convirtió en un lugar más amenazante como para creer que algo podría estar planeando lo que sucede aquí. Solía creer en muchas cosas sobre la gente en las que ya no creo necesariamente. Si estamos pintados a imagen de algo, no quiero encontrarme con el modelo. No quiero conocer al artista.
Eso sería mucho peor que simplemente no haber nada. La vida es increíblemente cruel. Si hay algo todopoderoso y omnisciente por ahí, este es exactamente el mundo que quería hasta el más mínimo detalle. Reconocer que eso es incluso posible es una línea de pensamiento horrible. Line 205. Estoy de acuerdo. Me sorprende que la gente pueda encontrar consuelo en creer que alguien está moviendo los hilos en este programa de mierda. Encuentro un inmenso consuelo en creer que todo es al azar y nada de eso importa. Bisap. He tenido una enfermedad crónica desde que era un niño y crecí así, sufriendo como lo hice y viendo el sufrimiento de otros niños. Cualquiera que planeara eso sería un bastardo. Esto es lo que me empujó. Solía ser relativamente ferviente, rezaba con frecuencia, asistía a misa y vivía una vida bastante conservadora, bueno, tan conservadora como una persona de 15 años puede ser de todos modos. Hasta que empecé a prestar atención a las noticias y a navegar más por las redes sociales. La simple implicación de que todo lo que es feo, doloroso y horrible en este mundo es su diseño es petrificante, por decirlo menos. Para mí, o era un dios sádico que disfrutaba quemando sus hormigas con una lupa, o simplemente fuimos abandonados por el artista mecánico que hizo este desastre. Sin saber qué idea daba más miedo, me fui alejando lentamente y llegué a la conclusión de que es simplemente un mundo plagado de posibilidades aleatorias y que todo es un sistema muy complejo de consecuencias de acciones muy antiguas. Plague King. Exactamente esto para mí. Fui criado como cristiano, pero cuando llegué a la escuela secundaria y comencé a salir con los niños rechazados y me di cuenta de cuánto horror y mierda existe en el mundo, rápidamente decidí que ningún dios permitiría que eso sucediera, nadie que merezca ser adorado al menos. Siempre fui atea ya que mis padres no eran religiosos. Honestamente, a veces me siento afortunada porque estuve expuesta a muchas ideas diferentes sobre la vida y la creación y cada vez que preguntaba cuál era la religión correcta, me decían, hay muchas ideas sobre lo que sucede después N3 de la muerte y cómo llegamos a ser, pero si todos son honestos, nadie lo sabe realmente, por lo que es realmente cuál te hace más feliz. Againuitausername. Mi pareja y yo estamos criando a nuestra hija de esta manera. De hecho, la tuvimos en una guardería luterana desde los 6 meses hasta el jardín de infantes y ella iba a la capilla una vez a la semana y hablaban bastante sobre religión. Nunca íbamos a la iglesia más que para apoyar a miembros de la familia Lazar. Como vacaciones cuando tenía alrededor de 7 años, sugirió la Biblia como el libro que quería leer antes de acostarse. Dijimos adelante. Empezó por el principio y cuando el libro describió que Eva estaba hecha de la costilla de Adán, hizo una pausa, cerró lentamente el libro y dijo, ¿esto es real? Así no es como funciona. ¿La gente realmente cree esto? Simplemente dijimos que sí, lo hacen, pero no juzgamos a las personas que lo creen. Dejó ese libro y agarró Goosebumps y nunca más lo volvió a tomar. Cuando era más joven, simplemente daba por sentada la religión con la que me crié. Luego, en mi adolescencia, aprendí que había otras religiones en el mundo y me pregunté por qué alguien creería en ellas. Entonces me di cuenta de que eran iguales a mí. Simplemente daban por sentado lo que fuera con lo que se criaron. Y cuando las revisé, incluida la mía, con un ojo crítico para determinar cuál era objetivamente más probable que fuera cierta, me di cuenta de que ninguna de ellos realmente pasó la prueba básica. Así que me encogí de hombros y dejé de creer en nada de eso y seguí con mi vida normal. Nunca fui creyente a pesar de haber sido criado en un hogar religioso. De hecho, recuerdo estar confundido y un poco horrorizado cuando me di cuenta de que todos los demás en mi familia realmente creían en estas ridículas historias. Hasta ese momento pensé que era como Santa Claus, una colección de cuentos y fábulas para fomentar el buen comportamiento en el que ya nadie creía realmente. Kinikl. Al menos pensaste que eran historias tontas. Yo pensé que estaba roto. No importa cuánto lo intenté, no podía creer en ello. Sinceramente, creía que en el fondo había algo fundamentalmente malo en mí. Crecí sabiendo que estaba roto y que no se podía hacer nada para arreglarme. ¿Tienes tu propia razón para creer o no en Dios? Déjalo en los comentarios, espero te haya gustado el video, gracias por llegar hasta aquí y sin más, nos vemos en el siguiente video.